energía solar. Hasta ahí habíamos dejado la otra vez la clase, entonces hoy día comenzamos con materia completamente nueva y algo habíamos discutido en la última clase, si existía o no existía el frío. Y así que eso vamos a ver ahora algunos conceptos básicos, ¿ya? Y también vamos a ver, chiquillos, el tema de en qué se mide la temperatura, qué se utiliza, saber si el calor y la temperatura son lo mismo, suelen ocuparse como sinónimos, pero vamos a ver si físicamente está incorrecto decir que es lo mismo, no es lo mismo, así que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, comenzamos con el calor y temperatura, ya yo les puse esa imagen, ¿ya? Que la encontré así como divertida en este caso, como para ver, para comenzar a ver lo que era calor y temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver hoy día? Vamos a identificar el concepto de calor y temperatura. A grandes rasgos vamos a ver de qué se trata, ya en qué se parecen, en qué se diferencian, cuáles son sus unidades de medida. Por lo tanto, es lo primero que vamos a ver. Y también vamos a diferenciar el calor de la temperatura. Si bien de una u otra forma están relacionadas, también se diferencian. Así que es importante y fundamental comprender esto, chiquillos. ¿Quién me podría decir, de los que están en clases, qué es la temperatura? Si yo les dijera ya, defíname la temperatura. ¿Cómo la podrían definir ustedes? ¿Qué dirían de la temperatura en este caso? Eh, la sesión térmica que se mide en grados Ya, ¿y en qué tipo de grado se mide? Celsius. ¿Son los Celsius o saben si existen otros grados para medir temperatura? Kelvin, em, Fahrenheit. Ya, Fahrenheit, entonces es una medida de como la sensación térmica. ¿Qué es lo que comúnmente uno utiliza para saber si algo está caliente o no? ¿Un termómetro? Termómetro. Pero más allá del termómetro, así como en la casa, si yo voy a ver si algo está caliente o no, sobre todo los niños, que son como más curiosos, ¿se les ocurre que pueden utilizar para medir la temperatura? Mano. Las manos, generalmente, si uno le dice a un niño chico así como no toques eso porque está caliente, el niño chico lo que va a hacer es meter la mano a eso y va a decir, ah, no, me quemé, no, esta cuestión de verdad que estaba caliente. ¿Ya? Por lo tanto, sí, uno utiliza generalmente el tacto para saber si esto está o no está caliente, aunque no es lo indicado y no es lo ideal tampoco. Ya, chiquillos, como bien decían ustedes, esta energía, esta temperatura tiene que ver con energía. ¿Con qué tipo de energía? Con esta energía cinética, pero la energía cinética de nuestro cuerpo. Recuerden que la energía cinética está asociada al hecho de que las partículas se puedan mover. ¿Qué quiere decir entonces? Que mientras más una persona se mueva, mayor va a ser su energía cinética, por lo tanto, también va a ser mayor su temperatura. Profe, ¿eso es energía calórica o no? No, energía calórica lo vamos a definir después. Acá estamos hablando como solo de las partículas del cuerpo, porque energía calórica tiene que ver con transferir algo de un cuerpo a otro. De ahí vamos a hacer la diferencia. Ya por lo tanto, mientras más yo me mueva, mayor temperatura voy a tener, ¿ya? Por eso generalmente en estos días que uno está en la casa haciendo teletrabajo de mi parte, telestudio de ustedes, uno está a veces sentado toda la mañana frente a un PC y les da frío, pues da como esta sensación de frío. ¿Ya? ¿Quién es el Cristóbal? Si me dicen el nombre que tiene el Cristóbal puesto, se lo puedo aceptar, díganle. Ya por eso cuando uno está como en la casa y como quieto, les da como esta sensación de frío, porque no nos movemos, pues no generamos este aumento de la temperatura de nuestros cuerpos. ¿Qué utilizamos generalmente, chiquillos, para poder medir la temperatura? Los termómetros, que han sido grito y plata para la gente que los hace y los fabrica en estos tiempos, ¿no? A donde uno vaya, a los González, y al centro, a las farmacias, al súper, a la parte que vaya ahora con el tema del coronavirus, nos toman la temperatura, ¿no? Pero ¿qué tipo de termómetros ocupamos generalmente? ¿Saben qué termómetro uno usa así como en lo más cotidiano, que generalmente las personas que son mamás o que somos mamás tenemos en nuestras casas? ¿Saben? El de mercurio. ¿Ya? ¿Y hay otro aparte del de mercurio? ¿El digital? Sí, ¿cuál más? ¿Cuál más sería? ¿No le suena si hay otro? No. No, hay varios, pero de ahí vamos a ver cuatro por lo menos, cuatro ejemplos.
¿Ya? Así, chiquillos, que entonces si hablamos de temperatura, como para resumir y pasar a los termómetros, tiene que ver con la energía cinética del cuerpo. Mientras más uno se mueva, por eso cuando uno usa deporte, la temperatura de nuestro cuerpo aumenta porque nos comenzamos a mover más. ¿En qué podemos medir la temperatura? En grados Celsius, en grados Kelvin o en grados Fahrenheit. Nosotros acá en Chile solemos ocupar los Celsius, aunque la unidad de medida que se utiliza a nivel internacional, chiquillos, son los Kelvin. Ojo con eso, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver. Entonces, para poder medir la temperatura, nosotros vamos a utilizar termómetros, ¿cierto? Independiente de la escala en que tengamos grabado este termómetro, nos va a permitir medir la temperatura. El que comúnmente utilizamos, como bien decían ustedes, es el de mercurio. Ya es uno de los más certeros y uno de los que más les tiran flores los que están en la parte de, como en esa parte de la medicina, ¿ya? Los de médicos, los paramédicos, los enfermeros, los que tienen el área de salud, son los que dicen que da un valor más certero, ¿ya? ¿Y qué utiliza este termómetro? Utiliza mercurio. Entonces, cuando aumenta la temperatura del cuerpo, este mercurio que está como concentrado se aumenta, se dilata. Chiquillos, así funciona el termómetro de mercurio. Generalmente abarca hasta una temperatura APP de 42, 43 grados Celsius. Hasta ahí más o menos llega un termómetro de mercurio. Es el que todos conocemos generalmente. ¿Les suenan los termómetros de laboratorio? Que son muy similares, pero no son lo mismo que el termómetro de mercurio. Sí, sí me suena haberlo escuchado, pero no, nunca lo Así tengo. como nociones, así como no se les ocurre, una forma así como haberlo visto, algo así, No. ¿no? Chiquillos, el termómetro de laboratorio es un termómetro mucho más largo que un termómetro de mercurio. La diferencia es que funciona con alcohol, ¿ya? El mismo procedimiento. Aumentamos la temperatura del cuerpo y el alcohol se va a comenzar a mover, a dilatar, que lo vamos a ver más adelante, se va a comenzar a dilatar. La gracia de un termómetro de laboratorio es que las temperaturas que puede llegar a medir son mucho mayores que la de un termómetro de mercurio. Por eso hacemos ahí como la diferencia entre este termómetro de mercurio. Ya, espérame un poquito. Y el termómetro. No tengo a Cristóbal órdenes en la sala de espera, díganle. Chiquillos, por si preguntan. No tengo a nadie en sala de espera. ¿Ya? Por otra parte, tenemos el termómetro clínico, que es electrónico. Este generalmente que utilizan en las clínicas, que uno les coloca, ¿ya? O que también uno tiene en la casa que los coloca y suena un pitito. Y tiene una pequeña pantallita donde indica el valor de la temperatura, ¿ya? Este, a diferencia del de mercurio y a diferencia del de laboratorio, no funciona porque estas cosas se dilaten, ¿ya? Sino que funciona porque hay un circuito eléctrico, ¿ya? Hay una resistencia, ¿ya? Y cuando aumenta la temperatura del cuerpo, cuando disminuye esta resistencia, se modifica, ¿ya? Entonces, si se modifica la resistencia, recuerden que también lo habíamos visto antes, vamos a modificar la intensidad de corriente. Entonces, esto hace que al final se marque una temperatura. Funciona con un circuito eléctrico. Ya es los que tienen hermanitos chicos o sobrinos, saben que es uno de los más prácticos porque los niños aguantan poco tiempo un termómetro bajo su brazo. Por eso es mucho más rápido, mucho más efectivo de utilizar en niños el termómetro electrónico y el termómetro de mercurio. ¿Ya? Y finalmente tenemos el bimetálico. No sé si les suena, se les ocurre cómo podría ser un termómetro bimetálico. ¿No? No. Eh, No. ya miren, el dibujo no es muy fuerte, pero es como una cosita así, como un círculo. Y este circulito tiene una lámina de metal enrollada, así como una espiral, ¿ya? La gracia de esta lámina de metal es que cuando aumente la temperatura o disminuye la temperatura, esta lámina se comienza a mover. Y eso a su vez genera que se muevan las manecillas que tiene este termómetro, o la aguja que tiene. Profe, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Es como que tiene un círculo ¿Sí? y abajo tiene como un palito o algo así. Y ese palito se va moviendo, ¿no? No, el círculo y un palito y adentro del círculo tiene como una cuestión que es como un reloj. ¿Sí? ¿Ese o no? Ese es. Ya es como,
así como similar, diría yo, pero con una sola aguja en comparación del reloj a un reloj. Entonces esta cosita que tiene adentro, que yo les decía, esta espiral, se va a mover, ¿ya? Y va a hacer que esta agujita se vaya cambiando de posición y ahí va a ir al final marcando la temperatura que tiene. Nosotros utilizamos, a pesar de que existan todos estos termómetros, generalmente dos, el de mercurio y el electrónico, que son los más sencillos. Ahora sí está el Cristóbal y está unido. No estaba el Cristóbal antes en la sala de espera. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta de temperatura o de los termómetros? No. No, ya. Pasamos entonces a la otra parte. Chiquillos, ¿qué es el calor? Una energía. Ya, ¿como qué energía? ¿Qué tipo de energía sería o cómo se mueve esta energía? ¿Es la energía que se manifiesta por el aumento de temperatura? Sí, ¿y cómo va esta energía? ¿Cuál es el camino que sigue? ¿Va de un cuerpo que está muy caliente a uno frío o al revés? ¿Qué creen ustedes? Cuerpo caliente. ¿Del cuerpo caliente al frío? Sí. De hecho, cuando uno tiene como esta sensación de frío en las mañanas y se está tomando un café, lo que hace generalmente es rodear con las manos la taza de café para tener como esta sensación de calor. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, la tacita de café le estaría transfiriendo energía a las manos. ¿Ya? El calor, chiquillos, se define como energía en tránsito, que va siempre desde un cuerpo que está más caliente, es decir, de un cuerpo que tiene mayor temperatura, hacia otro que tiene una menor temperatura. Siempre ese es el flujo natural, siempre del más caliente al menos caliente o al que tiene una menor temperatura. Recuerden que es energía. Ya nosotros habíamos visto que la energía tenía que ver con unidades de medida que ya habíamos trabajado como los joules, como los ergios también. Ya por lo tanto es una magnitud escalar, se mide en joule, se puede medir en calorías también, en ergios, y tiene que ver con esta transferencia de energía desde un cuerpo que está a mayor temperatura hasta otro que está a menor temperatura. ¿Cuándo creen ustedes que va a terminar, entre comillas, o va a acabarse esta transferencia de calor? ¿Se les ocurre? ¿Qué cosa? ¿Cuándo podría terminar o cuándo podría culminar esta transferencia de calor? ¿O qué debiese Cuando llega a pasar la misma temperatura en los cuerpos. cuando llegan a la misma temperatura en los cuerpos? Súper bien. Entonces uno transfiere una cierta cantidad de calor del cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor. ¿Cuándo termina esta transferencia de calor? Cuando ambos cuerpos llegan a la misma temperatura. Profe, Dígame. tengo una duda que no sé si se entiende porque me es difícil explicarlo. Ya, Pero, por explícame. ejemplo, yo tengo una tapa de un lápiz, ¿ya? ¿Ya? Y es de plástico. Y yo ¿Sí? la empiezo a doblar siempre en un mismo punto todo el rato. ¿Por qué en el punto en el que yo lo doblo como que se pone caliente? Porque lo que estás haciendo es que para que este cuerpo como que se comienza a doblar, tiene que haber un aumento en la temperatura del cuerpo, tiene que dilatarse de cierta forma. Entonces, por eso se comienza a doblar como entre comillas. ¿Ya? Porque para que ocurra ese proceso, que es el proceso de dilatación, tiene que haber un aumento de la temperatura del cuerpo. Por ahí yo lo vería, como en ese punto lo analizaría. Ya. Ya, chiquillos, ahora vamos a ver un par de frases. Ya, vamos a ver si están correctas o no y que me dirían ustedes qué podríamos deducir de estas frases en función a lo que vimos recién, pues, al concepto de calor y al concepto de temperatura. Miren, yo creo que más de alguna vez lo han hecho o lo han escuchado. Ese, miren. Típica frase. Cierre la puerta para que no entre el frío. ¿Estará bien dicho? ¿Estará mal dicho? Muchos lo hemos escuchado, incluso a veces hasta lo hemos dicho. ¿Estará bien No, eso? está mal dicho. Ya, ¿y qué No. podríamos decir en ese caso? Para, Está mal hecho, pero está hablando de la transferencia de calor. Ya, entonces, ¿qué debería? ¿se vaya o no? Ah, ya, por ahí va. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? ¿Cierra la puerta para que no entre el frío?
No sé si han visto unos memes que dicen hasta adentro, ¿ya? Para que no entre el frío o para que no se escape el calor. Para que nos saque el calor. Para que no salga el calor. Pero profe, yo había dicho eso. Sí, pues, no, sí, sí, súper. Veamos esta otra. Tengo frío. Sería, no tengo calor. Ya, sí, no tengo calor, puede ser. O hubo una disminución en el calor también, disminuyó mi temperatura. Más rebuscado, sí, pero uno no va a decir, oh, mi temperatura corporal bajó. ¿No? Si uno intenta decir, no, hace frío o tengo frío. Miren y veamos esta. Una vez lo vi en un matinal y te juro que casi me morí. Cuando dicen, hoy se pronostican 30 grados de calor. No sé si alguna vez lo han visto eso. Sí. Deberían ser 30 grados de temperatura, ¿no? Ay, sí. Sí, porque 30 grados de calor, aparte que el calor se mide en joule o en hercios o en calorías, pues entonces 30 grados de calor es la cuestión. Y de hecho lo decía, lo más chistoso de esto, que fue creo que en el verano un matinal del Mega, el tipo es meteorólogo, entonces igual se supone que maneja estos conceptos físicos, químicos y biológicos que hay detrás, entonces no son 30 grados de calor, sino que en este caso serían 30 grados Celsius de temperatura, ahí puede ser, ¿ya? O la pueden nombrar en Kelvin o en Fahrenheit como les sea conveniente, ¿ya? Pero eso también ahí tenía un error. Chiquillos, hasta ahí. ¿Se logra entender, se logra comprender lo que es el concepto de calor y el concepto de temperatura? Sí. Sí. Chiquillos, mi clase de hoy era cortita, pero antes de eso les tengo que mostrar otra cosita que es la tarea. No sé si alguien se metió al IRMI hoy día en la mañana o anoche. Chiquillos, el IRMI van a encontrar este link que también va a estar disponible en el PPT. Ya yo ya les subí el PPT al IRMI, también va a estar disponible este link. En ese link, chiquillos, tienen un cuestionario. Si mal no lo recuerdo, son 6 preguntas de alternativa. Cada pregunta tiene solo una alternativa. Esa va a ser la única evaluación que vamos a hacer de este módulo. Ya recuerden que la última clase que tenemos, después ya no tenemos clases de vuelta hasta de vuelta de la semana del 18. Por lo tanto, esta va a ser la tarea, va a estar disponible, chiquillos, hasta, yo les puse fecha hasta el 9 de septiembre. La gracia es que se vayan al receso que vamos a tener la semana del 18 de septiembre sin tarea. Entonces, si lo pueden hacer lo antes posible, ideal. Son 6 preguntitas relacionadas algunas a calor, a conceptos de calor, de temperatura y otras a las energías que habíamos visto. A la eólica, a la térmica, a la nuclear, cosas que habíamos trabajado. La tarea, chiquillo, está habilitada en la plataforma LIRMI. Por lo tanto, yo les pido, así cuando ustedes hagan el cuestionario, me escriban ahí en LIRMI donde aparece la evidencia y ya contesté la tarea. Yo con eso quedo feliz, la reviso y dejo el registro de su evaluación en mi cuaderno. Ya si tienen alguna duda, si no pueden ingresar ni a este link, ni al link que aparece en LIRMI, me escriben un correo y yo ahí felizmente les respondo, los ayudo en caso de que quizás tengan alguna duda o consulta con la tarea. Ya, chiquillos, así que hasta acá, yo voy a dejar de compartir mi pantalla.